Hola, 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 hola. Ahí sí. Ya, chiquillos, buenos días. Estamos con un ejercicio a medias de la clase anterior, ese que nos tuvo medios maneados con el I, pero después se solucionó. Eh, ya, entonces el sistema era ese, el que están viendo ahí en pantalla. Y bueno, lo fuimos resolviendo, hicimos, lo transformamos a matriz, sacamos los valores propios que nos dieron complejos. Después empezamos acá a sacar los vectores propios, avanzamos, avanzamos, avanzamos y sacamos finalmente los vectores propios, ahí están. Hasta ahí llegamos. ¿Ya? Entonces, para el valor propio que estábamos buscando, que era el 4 más 3i, ese era el valor propio complejo, nos dio ese vector propio, el 1, menos i. ¿Ya? En la solución del taller, de este taller, llegaron al 1i, pero eso es porque tomaron el valor propio con el menos, ¿no? Ya, igual todo funciona de la misma manera, ¿sí? Mientras sean, o sea, ustedes cuando lleguen al valor propio complejo, eligen uno y se quedan con ese hasta el final. Si lo hacen así, no van a tener problema. Ya, entonces, tomamos nuestro vector propio complejo y lo separamos en la parte real más la parte imaginaria, ¿cierto? Entonces, ahí aparecía ese vector A, que el vector A es la parte real del vector propio. Y el vector B, el 0 menos 1, es la parte imaginaria del vector complejo. ¿Y para qué hicimos esa separación? Porque en los contenidos del taller había una parte, que es esta, acá, donde nos decían, si a usted le dio el valor propio complejo, saque el vector propio complejo, sepárenlo en A más BI, ¿ya? Y entonces esas van a ser sus dos soluciones LI. La X1, que va a ser la parte real, y la X2, que va a ser la parte imaginaria, ¿ya? Porque como funciones son reales ambas, solo que la parte imaginaria, cuando uno le pone el I, forma la parte imaginaria de la X de T. ¿Ya? Bueno, más que para los que están aquí en la sala, para los que estén en su casa, tienen que descargar de nuevo el taller global 3.1, porque yo ayer me di cuenta que en la X2 había un signo menos, que estaba mal. En el X2 había un menos entre el coseno y el seno, y tiene que ser un más, ¿ya? De hecho, estuve trabajando como 2 horas con ese menos y después me di cuenta que estaba malo y perdí 2 horas de mi vida. Así que para que no les pase lo mismo, el X2 es con un más ahí, ¿ya? Entonces, ocupemos, como ya tenemos nuestro vector propio separado en parte real y parte imaginaria, ocupemos directamente ese X1 y ese X2, ¿ya? Porque lo que pedía el ejercicio era, bueno, aquí abajito está el ejercicio, pedía determine dos soluciones X1 y X2 del sistema, ¿ya? Así que esas son las que vamos a ocupar, estas. Ya estoy copiando en la pizarra mientras. Deberíamos estar viendo la pizarra, profe. No, ahora les voy a mostrar la pizarra, ahora. Ahí está, estaba copiando las soluciones. Ya, entonces, eso es lo que dice la fórmula. Cuando ustedes ya tienen su vector propio separado en parte real y parte imaginaria, ocupan esta fórmula para obtener el X1 y el X2, donde el A y el B son los que habíamos encontrado. Bueno, aquí hay que saber quién es todo, ¿cierto? Nosotros estábamos trabajando, eh, para ocupar esta fórmula, teníamos que el lambda que nosotros escogimos fue el 4 más 3i.
¿cierto? Ese fue el valor propio que escogimos, con el más, ¿ya? Entonces, aquí el P es la parte real de este complejo y el Q es la parte imaginaria, que es lo que está ahí multiplicándose con el I. ¿Ya? Entonces, si ustedes toman con el menos, entonces su Q va a cambiar, pues su Q sería -3, ¿ya? Pero si tienen los cuidados necesarios, las soluciones van a ser equivalentes. Ya, entonces teníamos ese valor propio y el vector A y B son los que sacamos en la clase anterior, que son los que les había mostrado recién, los voy a anotar. Eran esos dos. El 1, el vector propio se separaba como 1,0 más I por 0,1. No, 0,-1. Ya, volvamos a la pizarra. Entonces, este es el A y este es el B. ¿Ya? Que yo le pongo la flechita arriba porque no tengo forma de hacerlo en negrita como en el apunte. Ya, así que esos son los 4 elementos. Por lo tanto, tengo mis dos soluciones, que sería, entonces, las dos sol LI, bueno, las dos soluciones, digamos, por ahora nomás, porque en la parte 2 tenemos que verificar que son LI. Son x1 igual a e elevado a p por t. El p es la parte real del valor propio, ¿ya? Es decir, e elevado a 4t, ¿ya? Eso lo vamos a multiplicar por el vector a por coseno de qt, es decir, el vector a era el 1, 0, y el coseno de qt es coseno de, el q vale 3, entonces coseno de 3t. ¿Ya? El 1, 0 es el a, y el coseno de qt es 3, es coseno de 3t. Entonces, menos el vector b, ojo que el vector b es lo que acompaña al i, pero el vector b en sí mismo no tiene el i, ¿sí? Es solo 0 menos 1, ¿ya? Entonces ese lo ponen así, 0 menos 1, y ese va por el seno de qt, es decir, seno de 3t, ¿ya? Esa es su primera solución. Acuérdense que las soluciones son pares ordenados. Eso que está, ese x1 es un par ordenado, aunque no lo parezca. Vamos a ver cómo escribirlo como un par ordenado. Sería e a la 4t. El primer vector va a dar coseno de 3t arriba y menos 0, porque el vector b tenía 0 en la primera coordenada. Entonces la primera coordenada va a ser coseno de 3t. Y la segunda coordenada es 0 menos seno de 3t, es decir, seno de 3. Entonces, en verdad, esto sería e elevado a 4t. A ver, ¿qué es lo no? Entonces, el de arriba nos daba coseno de 3t, el de abajo nos daba seno de 3t. Entonces, esto es e a la 4t, e a la 4t coseno de 3t. Oh, esa t me quedó un poco rara, ahí sí. E a la 4t seno de 3t. Ya, esa sería nuestra solución X. X1 mayúscula. Ya, si se fijan, es un par ordenado. Que está bien que sea un par ordenado, porque es un sistema de ecuaciones, un sistema de 2 por 2. Entonces las soluciones tienen que ser de la forma x, y, o bueno, aquí x1, y 1. Bueno, en verdad,
como nosotros le llamamos, a esto le llamamos X1 mayúscula, ¿se acuerdan que después con este definíamos unos Wronskianos que tenían hartos subíndices? Esta es la solución 1. ¿Ya? Después con esta nosotros vamos a querer construir el Wronskiano para saber si esta X1 es LI con la X2. ¿Ya? Entonces, hay que entender la notación de esta. Esta es la X1. Si la queremos escribir con X minúscula sería, esta es la primera coordenada de la solución 1. La primera coordenada de la solución 1. ¿Ya? La parte de arriba es la primera coordenada de la solución 1 y la parte de abajo es la segunda coordenada de la solución 1. Esa era la notación con dos subíndices que habíamos dado. El segundo subíndice les dice qué solución es, que es la solución 1. ¿Ya? Y el primer índice les dice qué coordenada de esa solución es. A lo que me refiero es que si aquí hay un 1, si ahí tenemos un 1, entonces ahí está ese mismo 1, porque es la solución 1. ¿Ya? ¿Sí? ¿De acuerdo? Súper. Ya, pues veamos entonces ahora quién sería la solución X2. Bueno, tengo aquí la fórmula, así que no la quiero borrar, del X2. ¿Sí? Veamos entonces. ¿Quién sería nuestro X2 mayúscula? Sería, de nuevo, E a la P por T, pero el P en la parte real del complejo, es decir, E a la 4T, factor D, el vector B, que es el 0 menos 1, 0 menos 1, aquí va a ser dos paréntesis. El vector B se multiplica por el coseno de QT, pero el Q es 3T, más el vector A, ¿sí? Y el vector A es este, el 1, 0. ¿Ya? Entonces ahí ponemos el vector A, 1, 0, y el vector A se multiplica por el seno de Q por T. ¿Ya? Entonces, y el Q de nuevo vale 3, así que esto se multiplica por el seno de 3T. ¿Ya? Ahora sí podemos borrar todo lo que está aquí abajo, ya no lo necesitamos. Ahí, ¿sí? ¿Alguna duda? Ya, ¿quién sería entonces la X2 como par ordenado? O sea, así como dejamos la X1. E a la 4T, ¿cierto? En la primera coordenada. ¿Por cuánto? Muy bien, por seno de 3T. Y en la segunda coordenada, exacto, menos E elevado a 4T por coseno de 3. ¿Ya? De 3T. Ese es entonces el vector X2. ¿Ya? Y si lo queremos escribir con la otra notación, con esta de los dobles subíndices, que esa la vamos a necesitar después, no ahora, la verdad, pero mejor tenerla clara desde ahora. Sería, la primera función es la primera coordenada de la solución 2 y la otra es la segunda coordenada de la solución 2. ¿Ya? Ahí está.
Esa era la parte 1 del ejercicio. ¿Ya? ¿Todos bien? Sí, sí, sí. Ya. La parte 2 decía verificar que estas dos soluciones que obtuvimos, si es que son LI, ¿cierto? Bajemos acá un poco. Verifique, usando el Wronskiano, que las dos soluciones que obtuvo son linealmente independientes. ¿Ya? ¿Quién era el Wronskiano en este caso? Porque es distinto al que habíamos visto antes. Se me perdió. Ahí está. Ese es el Wronskiano. ¿Ya? Por eso yo quería escribir las soluciones con la notación del doble índice, porque el Wronskiano lo usa. Entonces, fíjense que, bueno, justo nuestro caso es de 2 por 2, así que justo la parte que está ahí seleccionada. No va a ser más grande que eso, porque es de 2 por 2 solamente. Entonces, fíjense que la primera columna es x11, x21. O sea, el x1 mayúscula, pero puesto hacia abajo. La primera columna entonces va a ser exactamente el x1. ¿Ya? Y la segunda columna es x12, x22, que es justamente el x2. O sea que el x1 se cuelga en la primera columna, el x2 se cuelga en la segunda columna, y así sucesivamente. Ya, entonces volvamos acá. Entonces, ahora la parte, no sé si era B o parte 2 del ejercicio. Vamos a bajar para mirar eso. Era la parte B. ¿Ya? Así que esta era la parte A, ahora la parte B. Para la parte B, entonces tengo que calcular el Wronskiano y fijarme que el Wronskiano sea siempre distinto de 0 para que estas sean LA. ¿Ya? Entonces, el Wronskiano sería, solución, como estamos en un caso de 2 por 2, según lo que les acabo de mostrar, el Wronskiano sería x11, x21. ¿Ya? Y la otra sería x, esta es la primera coordenada de la segunda solución, segunda coordenada de la segunda solución. Ese sería el Wronskiano en este caso. Ya, donde las x con doble índice son las que tenemos puestas ahí. ¿Ya? Lo que les decía antes es que en el fondo aquí va la x1 mayúscula y acá va la x2 mayúscula, hacia abajo. ¿Sí? Entonces pongámosla ahí y calculemos el determinante. El x1 era, bueno, creo que no me va a alcanzar por espacio, así que mejor lo vamos a hacer al lado. Sin borrar lo que era x1, ¿cierto? Ese era el x1. Entonces, este Wronskiano sería, el x11 es e a la 4t coseno de 3t y e a la 4t seno de 3t. Ya, ese era el x1, así que ahora lo podemos borrar. Y ahora el x2. El x2 es el que tenemos al lado izquierdo, es decir, e a la 4t seno de 3t, y el otro es menos e a la 4t por coseno de 3t. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Aquí en esto hay que tener harto ojo con los menos. Se les pasa un menos y ya no les dan el ley la solución. Entonces, hay que tener cuidado. De hecho, por eso ese menos que les dije que tenía el PDF es bueno que lo tengan descargado, porque yo lo había hecho con ese menos en un momento y aquí apareció un menos que no hacía que la cuestión no fuese ley. ¿Ya? Que tener harto ojo con los menos. Sobre todo como aparecen los y por i es un menos, ahí es fácil que se le pase a uno algún signo. Ya, calculemos este determinante entonces. Sería menos, ¿cierto?
claro, e elevado a 8t. Al multiplicar los dos e elevado a 4t, va a quedar e elevado a 8t. Y claro, coseno al cuadrado de 3t. ¿Cierto? Menos ahora la otra. También va a tener el e elevado a 8t. Muy bien. Y claro, seno por seno, seno cuadrado. Claro, eso. Factorizamos por menos e a la 8t. Y aquí adentro nos va a quedar el clásico coseno cuadrado más seno cuadrado. Va. El clásico seno cuadrado. ¿Y eso cuánto vale? Coseno cuadrado más seno cuadrado. Excelente. Ya, pues entonces, como esto vale 1, esto entonces sería menos e a la 8t. ¿Son LI o no son LI? Entonces, ¿serían LI o no serían LI? Si el Grunskiano me dio menos e a la 8t. La condición es que el Grunskiano tiene que ser distinto de 0 para todo t, para que sean LI. Entonces sí. ¿Por qué? ¿Por qué eso es distinto de 0 para todo t? ¿Por qué una qué? Bueno, sí, sí. Pero las exponenciales son siempre distintas de 0. Esto, de hecho, esto siempre es negativo. ¿Sí? Esto entonces es distinto de 0 para todo t. ¿Ya? Por si acaso, el Grunskiano tiene la particularidad de que siempre es distinto de 0 o siempre es 0, pero no les puede pasar que en algunos puntos sí y en otros no. ¿Ya? Entonces, si es que les pasó eso, revisen los cálculos. ¿Ya? Por lo tanto, el Grunskiano es distinto de 0 para todo t, es decir, las soluciones son linealmente independientes. ¿Ya? Por lo tanto, x1 y x2 son LI. Ya, ahí está lista la parte B. ¿Qué viene en la parte C? Concluye la solución general del sistema. Ya, ¿cuál sería la solución general del sistema? Si ya tenemos el sistema de 2×2 y ya tenemos dos soluciones LI, ¿cuál va a ser la solución general? Es la combinación lineal de las dos. ¿Sí? C1 por X1 más C2 por X2. Entonces la solución general es constante 1 por X1, que el X1 era E a la 4t coseno de 3t. A ver, escribámoslo primero en simple y después C1 por X1 más C2 por X2. Entonces la constante 1 es E a la 4t por coseno de 3t, coseno de 3t, y E a la 4t por seno de 3t, ya, ahí está, más constante 2 por la x2, y la x2 es E a la 4t por seno de 3t, y abajo menos E a la 4t por coseno de 3t. Ya, esa es la solución general. Bueno, igual estos se pueden juntar en un puro vector. Juntar en un puro vector en donde la primera coordenada sea C2 por E a la 4t coseno de 3t, o sea, C1, perdón, más E a la 4t coseno de 3t, más C2 E a la 4t seno de 3t.
Es decir, algo así. Bueno, no sé si por... No, dejémoslo ahí, no, ya se entiende algo. Esa es la solución general, la combinación lineal de las dos que teníamos. Ya con eso es más que suficiente. ¿Dudas? Chiquillos, ¿dudas? ¿No? Ya, súper. Si no hay dudas, entonces, en la casa, ¿dudas? Creo que faltó un T en el seno del primer Faltó un C1. T. No, Ah, un T. faltó un 3. ¿Verdad? Toda la razón. Gracias. Faltó un 3 en el seno acá. Ahí. Ahí sí. Toda la razón, gracias. Ahí sí está correcto. Ya, súper. Vamos entonces al nuevo... Ese era el taller 3.1. Chao con el taller global 3.1 entonces y nos vamos al taller global 3.2. Ya, en el taller global 3.2 lo que vamos a hacer es algo que ya habíamos hecho antes, que es estudiar cualitativamente las ecuaciones. Eso era algo que hicimos hace un buen tiempo atrás, que veíamos las soluciones de equilibrio, eh, hacíamos los diagramas de fase, ¿sí? Toda esa parte que uno puede, a partir de un análisis cualitativo, puede determinar tendencias de la solución. Ya, solo que ahora ya no tenemos una única solución, sino que es un sistema de ecuaciones, por lo tanto, va a haber más de una solución. ¿Ya? Y hay que tratar de interpretar gráficamente lo que significan los resultados que vayamos obteniendo. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí dice, una amplia variedad de fenómenos naturales se modelan mediante sistemas de primer orden. Vamos a ver solo sistemas de primer orden. O sea, es un sistema de ecuaciones, pero ambas ecuaciones son ecuaciones diferenciales de orden 1. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar ahora sistemas de esa forma. Vamos a hacer uno de dos ecuaciones, ¿no? ¿Para qué vamos a trabajar más? ¿Sí? Los casos de mayores, de más ecuaciones, sigue la misma lógica, ¿sí? Solo que son más grandes las expresiones. Ya, entonces, tenemos la derivada de x respecto a t es igual a f de x, y. Ahora no le estamos llamando x1 y x2, le estamos llamando x e y. Ya, entonces, de hecho ahí también hay un error de tipeo, porque la primera ecuación es de x de t y la segunda era de y de t. ¿Sí? En la segunda dice de y de y. Era de y de t, por supuesto. La de arriba es x', la de abajo es y'. ¿Ya? Entonces x' es igual a f de x, y la y' o de y de t es g de x, y. ¿Ya? Entonces dice, en las cuales la variable independiente t no aparece explícitamente. Nosotros ya habíamos estudiado ecuaciones diferenciales en donde el lado derecho de la ecuación no contenía explícitamente la variable independiente. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esas ecuaciones? Bueno, en esos tiempos la variable independiente era la x. Cuando no estaba explícitamente la variable independiente, ¿se acuerdan cómo se llaman esas ecuaciones? Empezaba con A. Cuando nosotros trabajamos con y' igual a f de y, solamente. No f de x, y, sino que f de y nomás. No estaba la x. ¿Cómo se llamaban esas ecuaciones? Aquí en el lado derecho no nos va a aparecer explícitamente la t, que es la variable independiente. ¿Cómo? Autónomas. Exacto. Esa era, las ecuaciones autónomas. Cuando piensen que se llaman autónomas porque en este caso las ecuaciones son independientes del tiempo, pero eso es entre comillas. No dependen explícitamente del tiempo. ¿Sí? Dependen del tiempo igual, porque x1 y x2 varían en el tiempo, pero no tienen un t explícito. ¿Sí? ¿Se fijan? Abajo en la ecuación 2 tenemos la ecuación x1' igual a x1 menos 3x2. ¿Ya?
Sabemos que x1 y x2 dependen de t, pero no hay un t explícito, ¿sí? Por eso la ecuación es autónoma. Y el x2' es 3x1 más 7x2, ¿ya? Entonces, dadas esas dos ecuaciones autónomas, nosotros formamos un sistema de ecuaciones autónomas. Y bueno, como dice ahí, el ejemplo, el siguiente campo direccional representa las curvas solución de este sistema. O sea, si uno da solución a ese sistema de ecuaciones, va a encontrar un par ordenado, un x1 y un x2, tal como lo fue en el ejemplo anterior. ¿Ya? Entonces, si uno le va dando distintos valores a las constantes en la solución general, va obteniendo distintas soluciones. Y esas son las que se pueden graficar, son esas curvas celestes que se ven, o azules, no sé qué color será ese exactamente. Cuando yo elijo un C1 y un C2 específicos, eso lo grafico y me dan una de esas curvas. ¿Ya? Entonces, esas distintas curvas azules o celestes son las que se van obteniendo para los distintos valores de C1 y C2, de las constantes, en la solución general. Ya, entonces, un problema inicial es poder darles una interpretación. Porque ahora ya la interpretación que le dábamos antes no era la misma. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los campos, o sea, los diagramas de fase y veíamos dónde era creciente, dónde era decreciente? Es porque la solución Y dependía de X. Entonces teníamos un eje X y un eje Y y se acabó. Acá nosotros tenemos un X1, un X2 y un T. Entonces, ¿por qué eso se podrá graficar de esa manera? Hay que entenderlo de alguna forma. Ya, porque además las soluciones de este sistema son de la forma X1, X2, donde esas dos cosas dependen de T. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, en esta clase estudiaremos que la ausencia de la variable t en el lado derecho, lo que hablábamos recién, ecuación autónoma, hace al sistema más fácil de analizar, falta un tilde ahí en el más. Estos tipos de sistemas se denominan sistemas autónomos, como ahí se acordó ahí el compañero, tal como se trabajó al principio del curso, solo que ahora con sistemas. ¿Ya? Generalmente se asumirá que las funciones f y g, que son las que están al frente, a lo que está igualado el x1' y el x2', son continuas y derivables en una región del plano. Luego, dado cualquier t sub 0, que es un tiempo inicial, y un punto x0 y 0 perteneciente a la región R, usando los teoremas de existencia y unicidad, podemos demostrar que existe una única solución. Ya, aquí, como tenemos un sistema de ecuaciones, ese es nuestro sistema. Pensemos en el ejemplo mejor. También existe teorema de existencia y unicidad para sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Y lo que tiene que pasar es que la función f y g, que es, en este caso la f es x1 menos 3x2, ¿cierto? Y la g es 3x1 más 7x2, esas sean continuas. Continuas dentro de algún intervalo que contenga al t sub 0, que sería la condición inicial. Ya que aquí está la ecuación nueva, ¿no? O sea, está el sistema nuevo, no está la condición inicial. Ya, la cosa es que también existe el teorema de existencia y unicidad, cuando uno le da condiciones iniciales a las dos soluciones, a la x de t y a la y de t, o a la x1 de t y a la x2 de t. ¿Ya? Entonces, si nosotros le damos condiciones iniciales de ese estilo, x evaluante sub 0 me tiene que dar x sub 0 y el t sub 0 me tiene que dar y sub 0, obtengo un PBI que tiene solución única cuando las f y g son continuas. ¿Ya? Fíjense que aquí son de primer orden las ecuaciones, pero igual necesito dos condiciones iniciales, porque ahora, si bien es primer orden, igual tengo dos funciones, una x y una y, o una x1 y una x2. Entonces necesito igual dos condiciones iniciales. Ya, y bueno, respondiendo un poco lo que les había planteado al principio, ¿qué interpretación le podemos dar a las soluciones? Porque ahí vimos un gráfico, pero como que no. ¿Qué significa este gráfico? ¿De dónde salió? O sea, si yo tengo la ecuación y le encuentro la solución, ya, supongan que tengan este sistema y ustedes encuentran el x de t y de t, que es la solución del sistema. ¿Cómo a partir de eso se obtiene esto? ¿Ya? Lo que yo les dije era que estos se obtienen cuando uno le da valores a las constantes de la solución general. ¿Ya? Pero bueno, aquí está una buena interpretación de eso. A modo de interpretación, las ecuaciones x de t e y de t describen una curva paramétrica en el plano. O sea,
una solución de este sistema es una parametrización de alguna curva. ¿Se acuerdan que las parametrizaciones eran de la forma x de t, y de t? Y entonces uno le iba dando distintos valores al t y me iban dando distintos puntos. Entonces, cuando yo fijo un C1 y un C2, obtengo un x, y, un x de t, y de t. Ese x de t, y de t representaría una de estas curvas. ¿Ya? Entonces, las soluciones de un sistema de 2×2 se pueden entender como la parametrización de una curva en R2. ¿Sí? Puede tener un nombre solamente, cualquier curva, solución de este tipo se denomina trayectoria. Todas esas distintas funciones azulitas se llaman trayectorias. Ya, vamos un poco a la pizarra para explicar un poco más antes de pasar a lo del punto crítico. Pero les voy a mostrar el PDF mientras borro la pizarra. Ya. Entonces, a modo de resumen, si nosotros tenemos, en resumen, digamos, si tenemos el sistema x' de t igual a f de x, y y' de t igual a g de x, y, ya, si tenemos ese sistema, que es un sistema autónomo, porque al lado derecho no depende explícitamente de t, si tenemos ese sistema, ya, supongamos que ya hacemos todo el trabajo que ya aprendimos y sacamos la solución general. Ya, la solución general entonces va a ser de esta forma. Va a ser de la forma C1 por x1 de t y 1 de t más C2 por x2 de t y 2 de t. ¿Ya? Digamos que esa es la solución general del sistema. ¿Ya? Asimismo como resolvimos el sistema del ejemplo anterior, del taller global 3.1. Haciendo todo eso de los valores propios, etcétera, 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 llegamos a nuestra solución general, que es de esa forma. De esa forma fue la solución general en el caso del ejemplo que hicimos recién. ¿Ya? Entonces, lo que yo les decía es que cuando ustedes le dan un valor a C1 y un valor a C2, suman entonces esa expresión y les va a dar un par ordenado. Entonces, para valores fijos de C1 y C2, la solución x de t, ahora para estos valores fijos, sería, bueno, uno suma estas dos expresiones, x1 de t más c2 x2 de t, y abajo sería c1 por y1 de t más c2 por y2 de t. ¿Sí? Cuando c1 y c2 son fijos, vamos a sumar estas dos expresiones, y esto lo podríamos entender como un x de t, y de t. ¿Ya? Donde x de t, y de t, es la parametrización de una curva en R2.
parametriza una curva en R2. O en el plano XY, digamos, mejor. Porque si estamos poniendo X de T y de T, eso es el plano X. ¿Ya? Esa es la interpretación gráfica que le podemos dar a las soluciones, que para valores fijos de las constantes, entonces vamos a tener una solución particular o específica, digamos, no usemos esa palabra. Las soluciones son de la forma x de t, y de t, y eso es una parametrización de alguna curva. ¿Ya? Es decir, tienen su plano, ¿cierto? Y hay alguna curva ahí que esas curvas pueden dar vueltas para cualquier lado. Este sería el x, este sería el y. La x de t puede ser algo que, no sé, cualquier cosa. Así que uno, bueno, este es como un recuerdo de multivariable, pero uno para ir recorriendo la curva le tenía que ir dando los valores al t. Para t igual 0, t igual 1, t igual 2, iban dando distintos puntos de R2 que iban recorriendo toda esta curva. ¿Ya? Entonces, las soluciones de un sistema de 2x2 son parametrizaciones de curva. ¿Qué pasó? ¿Tienen frío? ¿No? ¿Pero está saliendo como aire? ¿Eso? Sí, está el aire. Ya. ¿Dudas con esto? Hay que tener alguna interpretación gráfica de las soluciones, digamos. Ajá. A ver, veamos, veamos. ¿Qué es lo que aparece en el... Ahí. Ah, es que esas son las flechitas que marcan como ese es el diagrama de flujo, le llamábamos. Está el diagrama de fase, diagrama de... Ah, sí, pues sí, 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 perdón, sí. El de flujo, el que hacíamos en multivariable. Bueno, hacían todos en multivariable, ¿sí? Que marca como la tendencia, para dónde se van moviendo las funciones, ¿ya? Y una de esas curvas azules es cuando tienen fijado ya un C1 y un C2, ¿ya? Y ahí pueden armar eso. Ya, entonces, ya tenemos una interpretación, así que ya podemos empezar a hacer algunas cosas. Antes vamos a dar una definición, pero que no vean, no quiero que la vean como una definición nueva. ¿Se acuerdan cuando nosotros teníamos la ecuación autónoma y' igual a f de i? Cuando tomábamos esa ecuación, y' igual a f de i, la igualábamos a 0 y sacábamos los i. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esos i? ¿Qué eran esos i? Cuando tomábamos una ecuación autónoma la igualábamos a 0. De hecho, tiene que ver un poco con lo que hicieron en el proyecto 1. ¿Cómo? No, 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 no es el retraso, no es el retraso. Esos valores de i que ustedes sacan son soluciones también. Son las soluciones de equilibrio, los puntos críticos, ¿sí? Entonces ahora esa definición también la vamos a recuperar para sistemas. ¿Ya? Entonces ahí dice, un punto crítico del sistema, que eran como bien dijeron también los puntos, las soluciones de equilibrio, es un punto X estrella como Y estrella, bueno aquí lo hicieron X asterisco como Y asterisco, tal que ese punto cuando yo lo evalúe en la F y en la G me dé 0. Antes teníamos una pura F de I igual 0. Ahora tiene que hacer 0 a las dos funciones, a la de arriba y a la de abajo. ¿Ya?
Y bueno, lo que dice en el último punto es que si X estrella, Y estrella, es un punto crítico del sistema, es decir, me da 0 al evaluarla en las dos funciones de ambas ecuaciones, entonces la solución constante del tipo x de t igual a x e y de t igual a y se denomina solución de equilibrio. Asimismo, como habían soluciones de equilibrio que eran soluciones constantes en el caso de una ecuación, que se acuerdan que en ese caso eran las únicas soluciones que eran constantes, las únicas que eran horizontales. De hecho, en el proyecto 1 las tuvieron que calcular. Una era 0 y la otra era k, si no me equivoco. Ya. Esto es lo mismo, pero ahora una solución es un par ordenado, ya no es 0 solamente, sino que una solución de equilibrio es el par, un par x, y. ¿Ya? Entonces, después el primer ejemplo de acá dice encuentre los puntos críticos del sistema. Entonces, si quieren encontrar los puntos críticos de ese sistema, tienen que tomar la ecuación de arriba, igualarla a 0, tomar la ecuación de abajo, igualarla a 0, y sacar todos los x, y, los pares x, y, que cumplan ese sistema de ecuaciones, pero ese ya es un sistema de ecuaciones no diferenciales, un sistema de ecuaciones, no sé cómo llamarlo, numérico, ¿sí? No es algo diferencial. Ya, entonces, bueno, aquí hay todo un trabajo detrás, pero si ustedes resuelven ese sistema, van a sacar esos puntos, el 0,0, el 0,8, el 7,0 y el 4,6. Esos 4 puntos, igual uno los puede pensar como parametrizaciones, porque son soluciones de un sistema. Entonces, esos 4 puntos son 4 soluciones del sistema. Es decir, son parametrizaciones que están todo el rato en el mismo lugar. Por mucho que muevan el t, la parametrización se queda ahí. O sea, la curva es bien fome, un punto, todo el rato. ¿Sí? Para entender mejor esto, en este es como una aplicación, supongamos que x de t e y de t representan el número de conejos y ardillas respectivamente en un tiempo t. O sea que el x de t les da la cantidad de ardillas en el tiempo t y el y de t les da la cantidad de... No, el x son los conejos en el tiempo t y el y de t la cantidad de ardillas en el tiempo t. ¿Ya? Si ambas poblaciones son constantes, quiere decir que, bueno, en este caso dice, si ambas poblaciones son constantes, se concluye que las ecuaciones dadas en 3, las que están ahí arriba, permiten solo 3 soluciones no triviales. Ningún conejo y 8 ardillas, 7 conejos y ninguna ardilla, o 4 conejos y 6 ardillas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, aló, hola, hola, sí, ahí sí. Vale, gracias. Ya, pues entonces, si el x de t modela la cantidad de conejos y el y de t la cantidad de ardillas en alguna cosa, y eso está modelado por la ecuación diferencial, entonces la única forma de que esas cantidades de conejos y ardillas se mantengan constantes son esas combinaciones. O sea, que hayan ningún conejo y ninguna ardilla, o ningún conejo y 8 ardillas, o 7 conejos y 0 ardillas, o 4 conejos y 6 ardillas. O sea, son como las únicas posibilidades de que las dos se mantengan quietas, fijas, ¿ya? Si es que estamos modelando alguna situación en donde donde ocurra eso, por supuesto. Ya, entonces,
Acordémonos un poquito del proyecto 1, quizás no lo quieren recordar, pero nos va a servir en este momento. Cuando saca las soluciones de equilibrio, después uno hace algo más con esas soluciones de equilibrio. Queremos saber algo de esas soluciones de equilibrio. ¿Qué era lo que le estudiábamos a las soluciones de equilibrio? Eso, si eran repulsor, atractor y todo eso, que eso estaba dentro del concepto de estabilidad. Queríamos ver si eran estables o inestables. Estables eran que eran atractores, que atraían las cosas, ¿cierto? Y inestables era que repelían las cosas, alejaban las cosas. Entonces aquí también tenemos el concepto de estabilidad, ¿ya? Eh, bueno, aquí se da una definición súper teórica, ¿ya? Pero quiero que se queden no con la definición tan teórica, sino que con la intuición. Lo que dice acá es que consideremos primero el punto crítico, o sea, el punto crítico, el punto crítico X estrella, Y estrella, ¿ya? Del sistema autónomo que estaba arriba, ¿ya? Entonces, un punto crítico, que aquí ya sabemos que los puntos críticos es cuando las dos funciones son cero, la f y la g, ¿cierto? Cuando ya tengamos ese punto crítico, que es las soluciones de equilibrio, ¿ya? Cuando tengamos ese punto que es solución de equilibrio, esa solución se va a decir estable, ¿ya? Siempre que el punto inicial x sub 0 esté suficientemente cercano a este punto estable, implique que toda la solución va a estar cerca, va a permanecer cerca del el X estrella, Y estrella. En el fondo, ¿qué nos están diciendo acá? Que para que un punto o una solución de equilibrio o un punto crítico sea estable, tiene que ocurrir que el simple hecho de que la condición inicial esté cerca del punto estable va a implicar que toda la solución va a estar cerca del punto estable. O sea que un punto es crítico, un punto crítico es estable cuando el simple hecho de que una solución parta cerca de él va a implicar que siempre se va a mantener cerca de él. Nunca se va a alejar, siempre se va a incluso acercar, de hecho. ¿Ya? Y bueno, hay dicho teóricamente, dicen, es decir, para cada epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero. Eso no sé si les recuerda algo, pero tal que sí. Ya, fíjense, la primera parte dice que x0 menos x estrella es menor que delta. ¿Eso qué me está diciendo? Que el punto de condición inicial está cerca del punto estable. ¿Ya? Y eso está implicando que x de t, que ya no es el punto inicial, sino que es toda la función, o sea, toda la solución, está cerca del punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, si queremos quedarnos, bueno, y si no es estable, obviamente, o sea, si no es estable se va a decir inestable. ¿Ya? Pero no creo que se queden tanto con esa definición teórica, sino que con la idea de que un punto crítico es estable cuando cualquier solución que inicie cerca de él se va a mantener cerca de él. Y de hecho va a ir acortando la distancia de él. ¿Ya? Basta con que el punto inicial esté cerca del punto estable para que toda la solución se mantenga cerca. ¿Ya? Aquí esto es la distancia entre el punto inicial y el punto estable, y eso está implicando que la distancia entre la solución completa y el punto estable va a seguir siendo chica. ¿Ya? Ahí fíjense en esos diagramas que son bien bonitos, son bien llamativos. En los siguientes diagramas de fase se tiene que el punto 00 es estable. ¿Ya? Fíjense que cualquier solución, o sea, todas las soluciones van como tendiendo a acercarse al punto estable, van apuntando hacia donde está el punto estable. ¿Sí? Solo que de forma súper distinta. En el primer caso, las soluciones son como líneas rectas que se van acercando al punto 00, que sería estable, porque atrae a todos, ¿cierto? En el segundo gráfico, el 00 es estable, pero no se están acercando a él a través de rectas, sino que a través de curvas, digamos. ¿Sí? Y en el último, se están acercando también al cero, porque van girando, ¿cierto? Es como un remolino. Eh, pero se están acercando como a través de espirales. ¿Sí?
Igual hay una pequeña diferencia entre los primeros dos gráficos y el tercero. ¿Qué parecido tiene el primer gráfico con el segundo que no tiene el tercero? Van directamente hacia el punto estable. Más allá, incluso, pasan por el punto estable. ¿Sí? En cambio, en el tercer caso, el espiral se va achicando, se va achicando, se va achicando, pero uno sabe que si hace como zoom al 0,0, al final siguen acercándose, pero nunca llegan. ¿Sí? Entonces eso es, le vamos a dar un nombre a eso no es al azar. ¿Ya? Ahí está dicho. En los primeros dos gráficos, el 0,0 se llama nodo. ¿Ya? Los dos primeros gráficos se llaman nodo. Cuando se acercan directamente hacia el punto estable y lo tocan, a eso le vamos a llamar nodo. ¿Sí? Un punto estable. Entonces el 0,0 en los primeros es un nodo, y ahí está la explicación, ya que toda trayectoria se acerca al punto crítico conforme el t tiende a infinito. Y, bueno, después vamos a leer ese paréntesis, y toda trayectoria es tangente con el punto crítico. ¿Qué quiere decir? Que las trayectorias son tangentes con el punto crítico, que tocan al punto crítico y siguen de largo. ¿Ya? Eso es lo que tienen en común los primeros dos gráficos. Vamos a subir para mostrar los primeros dos gráficos de nuevo. ¿Ya? Los primeros dos gráficos, todas las soluciones se acercan al punto estable, pero además lo tocan tangencialmente, porque lo tocan y siguen de largo, no es como que se queden ahí, sino que siguen. ¿Ya? Entonces, cuando pase eso, al punto le vamos a llamar nodo. ¿Sí? Y en el caso del tercer gráfico, las trayectorias que tienden al punto son espirales. ¿Sí? A eso no le vamos a poner un nombre particular. ¿Ya? Por otro lado, fíjense que este gráfico es distinto a los anteriores. No, creo que no se ve todo. Ya, ese es distinto a los anteriores. ¿Sí? Aquí en este caso se tiene que el 0,0 claramente no es estable, porque las soluciones no se van acercando hacia el punto, sino que se van alejando. ¿Sí? Entonces se llama, el 0,0 sería inestable. Ya, en este caso particular se tiene que el 0,0 es un punto sí. Ya, pero estable e inestable, y dentro de lo estable hay unos que se llaman nodos, que es cuando tocan a la solución. ¿Ya? A modo de apoyo, el siguiente código le permite representar campos direccionales a partir de sistemas de ecuaciones diferenciales. Ya, ese código es bien bonito porque uno le ingresa los coeficientes del sistema y te entrega el gráfico del diagrama. Te entrega ese diagrama que está ahí. ¿Ya? Que hacerlo manualmente sería una pega súper grande, porque habría que darle valores a las constantes para obtener al C1 y al C2 para obtener un X de t y un Y de t, y después habría que darle valores al t para ir graficando. ¿Ya? Así que este código nos ahorra harto trabajo. De hecho, fíjense que eso es lo único que tenemos que modificar del código. Esa parte de ahí. Porque esa parte es la ecuación, por las dos, el sistema. ¿Sí? De hecho, ahí está puesto, esa es la ecuación con la que empezamos, el primer ejemplo. La x menos 3y y 3x más 7y, la de aquí arriba. Esta. Solo que está escrito con xy en vez de x1, x2. ¿Ya? Bueno, yo de hecho igual tengo acá el código. Aquí está el código. Aquí, por ejemplo, uno le puede ir cambiando le cambia estos que son las ecuaciones, y el código te entrega pues vamos a compilar primero. Compilamos arriba. Yo les voy a subir este archivo para que tengan el código escrito. Ya, ustedes tienen que saber que ahí le tienen que ir cambiando al asunto. Ya, entonces me gustaría que hagamos el puro 1A, pero los otros dos son parecidos, solo que los gráficos les van a dar otros casos. Dice, usa el código de Python mostrado anteriormente para determinar si el punto de equilibrio, el punto crítico 0,0, es estable o es inestable. Identifica además en cada caso si el punto 0,0 es un nodo o punto silla o espiral. ¿Ya?
De hecho, a los que están en su casa les puedo mandar el código por el chat. Lo pueden mandar, para que lo copien y peguen, para hacerlo más rápido. Ah, igual me equivoqué en el último. Se le borré una cosa. Lo mando de nuevo. Sí, todo bien, todo bien. Gracias. Ya, ese último sí. Ya, chiquillos, una cosa. Fíjense que en el primer sistema, en ese que está ahí, en el x1 menos 3x2, 3x1 más 7x2, ya aquí pusimos que este es el gráfico como más bacán porque tiene el diagrama de fase, o sea, tiene el campo de flujos y además tiene curvas, ¿sí? En cambio acá, o sea, cuando nosotros tomamos este mismo sistema y usamos el código de Python, que está acá, ya fíjense que ahí está el código, solo que el x2 es y el x1 es x, y mayúscula de hecho. Entonces si compilamos ese, da eso nomás, el código solo da eso, solo da el flujo, no les da las curvas también, porque para las curvas uno tiene que ir dándole valores al C1 y al C2 y obtener curvas. El 0,0 está justo al medio. Si uno mira hacia abajo del 0,0, las flechas van para abajo. Si uno mira para arriba del 0,0, las flechas van para arriba. Claro, como que igual van haciendo una ronda alrededor del 0, pero se van alejando. Van haciendo la ronda alejándose. Claro, pero en este caso el remolino va como de adentro para afuera. ¿Sí? Ya, veamos el del taller. Pues el del taller, o sea, el del ejercicio del taller, que era el que estaba aquí abajo. Era, bueno, aquí yo lo escribí en la pizarra. Ese es la del taller. ¿Sí? X' igual a menos 2x e y' igual a menos 2y. Entonces, tomemos nuestro código, adaptémoslo eh, para esta, ¿cómo se llama? Para este sistema. Ya que eso es simple porque es solamente cambiar acá. Borramos eso y ponemos menos 2x arriba, menos 2 por x, aquí el x tiene que ser mayúscula, ya, o si no les va a leer otro x. Como están definidas las cosas, tiene que ser el mayúscula. Menos 2 por el i mayúscula también. Ya, entonces compilamos y nos da eso. Ya, el 0,0 entonces, en el ejercicio 1A, ¿es estable o inestable? Muy estable, ¿cierto? Se nota que es estable. Ya, pero ¿es nodo o no es nodo? Ya, eso no lo podemos saber. Ahí quedamos, ¿ya? ¿Cómo podemos saber si es nodo? No, si igual se puede saber si es que es nodo o no, pero me refiero con el código no se puede. Porque solo nos da como el flujo, ¿ya? Para saber si es que es nodo o no, hay que tomar el sistema, solucionarlo, o sea, encontrarle la solución general, darle valores a las constantes y ver si es que las soluciones pasan por el punto 00, ¿ya? Así que eso lo vamos a dejar escrito, pero queda como ejercicio para ustedes. Entonces,
Vamos a decir que por Python es estable. Sí, porque el gráfico quedaba con puras flechitas que iban hacia adentro, ¿cierto? Entonces, eso implica que el 0,0 es estable. ¿Ya? Lo que no podemos hacer con Python es saber si es que es un nodo, ¿ya? Porque no todos los puntos estables son nodos. Porque podría ser como espiral también, etcétera. ¿Sí? Aunque igual esto tiene la pinta que sí, porque las flechas no van haciendo como giros alrededor del 0,0. ¿Ya? Entonces, para saber si es nodo, hay que encontrar la sol general del sistema, ¿ya? Con la solución general, tomar C1 y C2 fijos, graficar esa parametrización, ¿ya? Obtenida, y fijarse si es que esa parametrización pasó o no por el 0,0. Si pasó, entonces el punto sería un nodo, porque los nodos era por donde sí pasaban las soluciones. No sería espiral ni tampoco sería punto silla. Ya, entonces tomarse uno es como el paso a paso. Ya, entonces si x de t, y de t pasa por el punto, pasa por 0,0, eso va a implicar que el 0,0 es nodo. ¿Ya? Pero eso les queda ya a ustedes como ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Estamos en la hora ya, así que lo dejamos hasta aquí entonces. Nos vemos el martes. Que tengan buen fin de semana. Adiós. Chao, chao. El martes está ahí integrado con bonificación. Acuérdense.